Hola, yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Si no te has suscrito a este canal todavía, te lo recomiendo mucho. Siempre aprendemos cosas interesantísimas por aquí. Hoy te voy a compartir una explicación muy sencilla y resumida de las claves oculares de acceso, es decir, de la interpretación de la dirección de la mirada. Quiero enfocarme en la comprobación del patrón en la persona en la que quieres realizar el análisis. Te explicaba ya en el vídeo anterior que toda la teoría en torno a la interpretación de la dirección de la mirada es aplicable para la mayoría de las personas, pero no es 100% fiable porque hay algunas personas para quienes no funciona así. Depende de diferentes aspectos, por ejemplo, de la lateralidad, o sea, del hecho de que sea diestro o zurdo. Entonces, lo más aconsejable antes de ponernos a sacar conclusiones sobre qué es lo que está pensando la otra persona es que realicemos un análisis diagnóstico previo de su comportamiento visual. Y yo te voy a enseñar a hacerlo. Ahora te voy a explicar brevemente qué suele significar cada una de las posiciones de la mirada. Y tú vas a poder comprobar en esa persona concreta en la que quieres analizarlo si coincide o no. Te voy a proponer ejemplos de preguntas que le puedes hacer para comprobar si efectivamente al responder a esa pregunta mira a donde yo te estoy diciendo que debería mirar si fuese como la mayoría de las personas. Si coincide, perfecto. Puedes aplicar la teoría genérica para interpretar la dirección de la mirada en esa persona. Y si no coincide, no pasa nada porque vas a tener esa información para crear el propio patrón de esa persona cuando accede a los diferentes tipos de información y a dónde mira cuando lo hace. Vamos allá. Existen 6 posiciones de la mirada principales durante el acceso a diferentes procesos cognitivos. Te muestro una ilustración para que sepas encontrarlos. Visual recordado. La primera posición es la del visual recordado, representado en la ilustración como VR, arriba a la derecha. Esta clave ocular de acceso es para ver imágenes vistas antes y de la manera en que se vieron antes. Un ejemplo de pregunta que puede suscitar este tipo de procesos sería: ¿de qué color son los ojos de tu madre? O ¿cómo era el abrigo que llevabas ayer? Visual construido. La segunda posición es la del visual construido, representado como VC, arriba a la izquierda. Esta clave ocular de acceso es para ver imágenes nunca vistas antes o verlas diferentes de cómo se veían. Para obtener este tipo de procesos se puede preguntar: ¿imaginas un hipopótamo anaranjado con lunares de color granate? ¿O ¿te imaginas a ti mismo si pesaras 100 kilos más? Auditivo recordado. La tercera posición es la del auditivo recordado, representado como AR, en el centro a la derecha. Esta clave ocular de acceso es para recordar sonidos escuchados antes. Las preguntas que suelen provocar este tipo de procesos son del género de ¿qué estaba diciéndote antes? O ¿cómo es el sonido de tu alarma para despertarte por las mañanas? Auditivo construido. La cuarta posición es la del auditivo construido, representado como AC en el centro a la izquierda. Esta clave ocular de acceso es para escuchar palabras no oídas antes o no oídas exactamente igual, para formar nuevos sonidos o nuevas frases. Este tipo de proceso suele ser la reacción a preguntas como ¿qué clase de sonido nuevo te gustaría inventar? O imagina el sonido de una sirena imitado por una guitarra eléctrica. Auditivo digital. La quinta posición es la del auditivo digital, representado como AD, abajo a la derecha. Esta clave ocular de acceso es la modalidad que uno emplea cuando habla consigo mismo. Puedes tratar de provocarla diciendo: dite a ti mismo lo que te sueles decir más a menudo. O recita una oración para ti. Y cenestésico. Y la sexta y última posición es la del cenestésico, representado como C, abajo a la izquierda. Esta clave ocular de acceso es para las emociones, las sensaciones táctiles o las propioceptivas. Por ejemplo, el sentido del tacto o la sensación de movimiento de los músculos. Puedes generar esta respuesta con estímulos como describe en qué consiste para ti sentirte feliz. O imagina que estás tocando una piña de un pino. O imagina que te echas a correr y describe cómo te sientes. Bien,
Pues esas son las 6 claves oculares de acceso. Si te apetece aprender más sobre esto, te recomiendo concretamente que te leas el capítulo 8 de Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Lo explica muy bien y de forma muy accesible. Te dejaré el enlace en la caja de información. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame a quién te gustaría analizar con esta información. A partir del momento en que tengas identificado su patrón de comportamiento visual, podrás llegar a conclusiones más o menos fiables de si lo que te está contando es algo que está recordando o algo que se está inventando, por ejemplo. Es una información muy útil. Cuéntame con quién la vas a aplicar para empezar.